super que tu me rejoignes pour un autre épisode d'intelligence artificielle pour tous. Pues no soy yo hablando en francés. Es una inteligencia artificial que lo que hizo fue clonar mi voz, traducir mis palabras a este idioma, al francés, y además lograr el lip sync. Esto es la sincronización de mis labios a las palabras en francés. Muy interesante, ¿no? Pues de eso se trata este programa. Vamos a conocer Eleven Labs, uno de los programas más importantes en lo que es creación de voz con inteligencia artificial. Si este tema te interesa, no te vayas. Este programa te va a gustar. Empezamos. Inteligencia artificial para todos. Conoce la tecnología que está cambiando al mundo. Inteligencia artificial para todos, con el Dr. Hugo Méndez. Comenzamos. Pues así es, como te decía en la introducción, hoy vamos a hablar de Eleven Labs. Eleven Labs es un programa que tiene desde el 2022 y eso, mira, es una cantidad enorme de tiempo cuando se trata de programas de inteligencia artificial y que ha seguido evolucionando. Es un programa verdaderamente interesante, te lo voy a ir mostrando. Eleven Labs se fundó en Reino Unido en 1920 y lo puedes encontrar en esta página web elevenlabs.io. Su especialidad es algo que se llama text to speech, es decir, texto a voz. Tiene una gran cantidad de voces y además ha evolucionado en otros servicios como creación de efectos y lo que acabas de ver también. Crea traducciones simultáneas y al mismo tiempo hace lip sync de videos mientras que clona las voces. Es muy interesante, como te decía al principio, esta es una empresa inglesa, fue fundada en 2020 y sin duda alguna es uno de los grandes pioneros de lo que es la creación de voz con inteligencia artificial. Una empresa que yo conozco ya desde hace tiempo y verdaderamente a mí me gusta mucho lo que hace. Así que te voy a ir mostrando cómo entrar, cómo conocer el Eleven Labs y vamos a hacer algunos ejercicios, empezando con la creación de voces. Para entrar a Eleven Labs tenemos que hacer nuestra búsqueda como siempre y escribes Eleven, que quiere decir 11, y Labs, que viene el laboratorio. Eleven Labs y la primera liga te lleva al programa. Vamos a darle ahí. Y esta es la página web donde vamos a hacer todo. Es dar un clic en este botón para crear una cuenta. Y como siempre, voy a crear una a través de mi cuenta de Google. Voy a utilizar esta. Y aquí me pide que cheque en mi teléfono celular que soy el propietario de esta cuenta. Lo voy a hacer. Y una vez que tú entras, llegas a esta parte de la interfaz. Lo primero que te encontrarás es este cuadro donde tú puedes introducir el texto o escribirlo o copiarlo y pegarlo como yo le voy a hacer en esta ocasión. Simplemente lo pego, ahí está mi texto y lo único que necesitas hacer es dar un clic aquí en generar speech. Pero antes de hacerlo quisiera mostrarte algunos elementos importantes. Primero, me dice que tengo una cuota de 5,286 créditos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Eleven Labs funciona con créditos y te regala mensualmente 10,000 créditos, que es una cantidad importante, y cada mes se renuevan esos 10,000 créditos. Me está diciendo aquí que me va a costar 272 créditos crear esta voz. Vamos a hacerlo, lo único que tengo que hacer es dar un clic en generar speech. Lo está La haciendo. inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación, tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Bastante interesante. Es decir, no es perfecta, todavía vamos a hacer varios cambios, pero ahí está el primer acercamiento de la generación de voz con inteligencia artificial. Si te das cuenta, aquí hay una gran cantidad de voces, hay distintas voces que yo podría utilizar y podría probarlas, por ejemplo, Our Laura. distrust is very expensive. Life isn't about finding yourself.
Aquí hay distintas voces y todas ellas Life without love is like a tree without blossoms or fruit. son voces muy bien creadas, todas son voces profesionales y yo puedo utilizar cualquiera de ellas y automáticamente me va a hacer la versión en español. The Vamos, years teach much which the days never know. vamos a utilizar el de Sara, que a mí me está diciendo que es un tipo de voz para noticias. Voy a utilizarla. Ahí está Sara, me está diciendo 272 y lo voy a generar. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Bastante interesante. Si te das cuenta, hemos cambiado de voz de una manera muy sencilla, pero probablemente no estés todavía satisfecho. Quiero platicarte que hay una gran cantidad de voces en algo que se llama aquí la librería, y también me gustaría mostrarte cómo los signos de puntuación cambian la entonación y cambian la forma de leer. Pero esto lo haremos después de unos mensajes comerciales. No te vayas. Inteligencia artificial para todos. Ahora tus hijos aprenden con inteligencia artificial. Bodetín Tutor, un amigo que les ayuda a pensar y aprender. Conócelo en www.jaimetorresbodet.edu.mx. Bodetín Tutor. Inteligencia artificial para la educación. Solo en el Bodet. De ser del poder. Inteligencia artificial para todos. Qué bueno que continúas conmigo aquí en Inteligencia Artificial para Todos. Estamos viendo un programa muy interesante que se llama Eleven Labs, especialista en la creación de voces con inteligencia artificial, ¿sí? Lo que se llama text to speech, es decir, texto a palabras, texto a voz. Es un programa muy interesante, lo estamos viendo. Aquí está en tu pantalla. Aquí está en tu pantalla y esto es lo que hemos hecho. La última voz que hicimos la hicimos con Sara. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Mira, por ejemplo, a mí la parte de las generaciones no me gustó. Yo creo que, no sé qué tanto conozcas tú de esto de locución, pero la terminación la dejó arriba. Y eso comúnmente se hace cuando el texto continúa. Pero aquí, en esta frase, el texto termina. Entonces, ¿cómo soluciono el que la terminación, cómo soluciono el que el fin sea hacia abajo y por lo tanto me dé una conclusión de la idea? Simplemente le pongo aquí un punto y vas a ver cómo cambia la idea. También voy a quitar un par de comas que me parece que no están funcionando del todo. Y las comas, como tú te habrás dado cuenta, crean los espacios. Voy a volver a generar con la misma voz. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Mucho mejor. ¿Te das cuenta? El final ha concluido. La verdad, me da pie a crear un siguiente texto y está bastante interesante. Pero probablemente tú dirás, es que no me está gustando esta voz. Yo no necesito este tipo de voz o me gustaría probar más voces. Y además me gustaría cambiar el sentimiento. ¿Se puede hacer esto? Pues sí, Eleven Labs puede hacer todo esto. Vamos a verlo y mucho más. Vamos nuevamente al programa. Y déjame mostrarte en esta parte una sección que se llama Voces. Aquí tenemos una gran cantidad de voces que nosotros podemos utilizar y estas son las voces que yo he utilizado en otros proyectos y aquí voy a darle un clic en librería. Aquí aparece una gran cantidad de voces. Voy a buscarte una, voy a empezar por Santa, por ejemplo. Santa.
Como tú recordarás en un programa pasado, yo hice una, yo hice un avatar donde Santa hablaba. Yo utilicé precisamente esta voz. Este es el ejemplo. Oh, the Santa Claus voice is available year-round. Oh, that's a good thing. Use me for whatever project you have. Es una hermosa voz. Naturalmente tú le pones el texto en español y te crea el texto. Es muy bonito. A mí me gustó mucho la animación que yo hice para una felicitación en Navidad, en la Navidad del año pasado. Me gustó mucho y de verdad tiene una gran cantidad de voces. Una forma de hacer una búsqueda que podría funcionarte es poner, por ejemplo, Spanish, que sería español. Y aquí tú vas a encontrar una gran cantidad de voces con distintos acentos. Por ejemplo, aquí Alejandro Durán, que es un acento latinoamericano, y puedo probarlo, óyelo. Los jonrones de ayer no ganan los juegos de hoy. Es una voz. Los jonrones de ayer no ganan los juegos de hoy. Es una voz profunda, como aquí lo dicen. Aquí Miguel me dice que es una voz cercana, vamos a oírla. Todo lo que sucede en la cabeza y en el corazón se manifiesta en nuestra voz. Así es. Todo lo que Bonito ejemplo. Todo lo que sucede en la cabeza y en el corazón se manifiesta en nuestra voz. Claudia, por ejemplo, es como un susurro y es una mujer de media edad, vamos a verlo. Me llamo Claudia. ¿Puedo hablar bajito para que tú no me gusta todo, pero aquí es un susurro. Podría servirte dependiendo el tipo de proyecto que tú tengas. Tengo a Mari, que es una mujer joven, vamos a oírla. Y así, con una alegre sonrisa y un corazón lleno de felicidad, continuaron su viaje, listos para enfrentar nuevas aventuras juntos. Es una voz que me puede servir más para un tipo de narración. Yo podría buscar aquí también que sea conversacional, que sea con carácter animado, que me sirva para entretenimiento y televisión. Vamos a buscar que sea español de entretenimiento y televisión y aquí tengo algunas opciones. Voy a ver qué me dice, vamos a ver la de Cristian Medina. Será determinante el mensaje inicial luego de asumir la presidencia. Desde el gobierno que termina, buscan minimizar la crisis. Como tú te darás cuenta, parece realmente la voz de un noticiero. Me parece muy interesante lo que nos está proponiendo Eleven Labs. Vamos a seguir, vamos a utilizar esta voz y yo lo que tengo que hacer es Alejandro Aragón, le digo adicionar a mis voces. Le doy un clic aquí, le doy Alejandro Aragón y ahora regreso a la primera pantalla que es esta y ahora voy a buscar a Alejandro Aragón que ya debe de aparecer en las voces que yo he seleccionado. Aquí está Alejandro Aragón, lo selecciono y voy a generar con la voz de Alejandro Aragón este texto. Vamos a oírlo. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Me parece extraordinario. La realidad es un muy buen ejemplo, pero yo podría todavía hacer algunos cambios. Abro lo que se llama el setting y aquí me da varias posibilidades. Por ejemplo, la estabilidad, la similaridad y el estilo exagerado. Por ejemplo, voy a cambiar un poco algunas de estas. Por ejemplo, el estilo. Voy a decirle que exagere más este estilo de locutor. Vamos a ver cómo queda. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Aquí en Stability me dice que tengo dos posibilidades, o que sea más variable o que sea más estable. Podría jugar con más estable. Le estoy diciendo que sea muy similar. Le voy a decir toda la estabilidad, toda la similaridad y además que exagere el estilo. Vamos a generarlo.
La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Creo que es clara la diferencia, la voz se oye distinta. Ahora voy a hacer exactamente lo contrario, lo voy a llevar a los extremos contrarios para que tú puedas oír la diferencia. Vamos a generar la voz. La inteligencia artificial es una realidad que viene a transformar todas las esferas de la actividad humana. En la educación tenemos que entender que las decisiones que tomemos ahora de cómo implementar su uso repercutirán en el desarrollo de las próximas generaciones. Déjame decirte una cosa, te soy honesto, los cambios son sutiles, pero son muy importantes. Y una cosa sí te aseguro, nadie entendería o nadie creería que no es una voz de un locutor profesional. Estamos hablando de una voz creada por inteligencia artificial, pero verdaderamente tiene los rasgos del ser humano. Muy interesante. Y lo que me puede hacer Eleven Labs verdaderamente es muy útil si tú te dedicas a hacer comerciales, si tú haces documentales, si tú creas videos, si tú creas podcasts. Es muy interesante y es muy variado lo que tú puedes lograr con este programa. Pero el programa no se queda ahí. También ha incursionado en la creación de efectos con inteligencia artificial, es lo que vamos a ver. Y como tú viste en el principio, también ha incursionado en la traducción de voces y la clonación de voces. No vamos a ver la clonación de voces, pero sí te voy a mostrar algunas cosas interesantes que puede hacer Eleven Labs. No sin antes, acompáñame a unos mensajes comerciales. Inteligencia artificial para todos. Ahora tus hijos aprenden con inteligencia artificial. Bodetín Tutor, un amigo que les ayuda a pensar y aprender. Conócelo en www.jaimetorresbodet.edu.mx. Bodetín Tutor. Inteligencia artificial para la educación. Solo en el Bodet. De ser del poder. Inteligencia artificial para todos. Qué bueno que continúas conmigo aquí en este programa de Inteligencia Artificial para Todos. Hoy estamos viendo en este capítulo Eleven Labs y estamos hablando de todo lo que es la generación de voz con inteligencia artificial. Estamos viendo el programa Eleven Labs. Volvamos a la pantalla. Aquí hemos hecho ya algunos ejemplos de la generación de voz. Hemos cambiado los locutores y hemos visto una amplia biblioteca que tiene en esta parte en donde dice voces. Pero mira, Eleven Labs, como te decía en el corte, también ha incursionado en la creación de efectos de sonido a través de texto. Esto se puede volver muy interesante si tú estás creando un documental, por ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio, pero quiero advertirte una cosa. Comúnmente que es el prompt, ya te lo he platicado varias veces, funciona cuando tú lo pones en inglés. Entonces, vamos a ir al traductor, y aquí, traductor inglés-español, aquí está el traductor, y aquí le voy a escribir el español y aquí el inglés. Entonces voy a escribir simplemente, crea el sonido de una nave espacial que aterriza en medio de una ciudad. Esto es lo que yo le voy a pedir. Aquí está la versión en inglés. Create the sound of a spaceship landing in the middle of the city. Voy a copiarlo. Esta herramienta del traductor siempre será muy útil para trabajar con los programas de inteligencia artificial porque muchos de ellos responden mejor cuando tú escribes los textos en inglés. Lo voy a pegar. Ahí está, create the sound of a spaceship, y le voy a pedir que lo genere. Aquí me está diciendo que me cuesta 200 créditos. Como te decía, Eleven Labs funciona con un sistema de créditos y aquí está la generación.
Vamos a escuchar, me da 4 posibilidades, vamos a oírlo. Esa segunda me parece bastante correcta. Ahí está. Yo me quedaría con la segunda opción. Lo único que tendría que hacer es darle un clic aquí a descargar. Lo mismo pasa con la voz que yo ya creé para el otro ejercicio. No lo hice, pero simplemente tienes que dar aquí en este que dice descargar y con ello puedes quedarte con la voz que ya te generaron. Entonces esta es una opción interesante. Yo creo que todavía va a evolucionar más, pero mira, quienes nos hemos dedicado algún tiempo a la producción audiovisual, una herramienta que te genere estos efectos especiales es muy útil, porque muchas veces tienes que pasar mucho tiempo probando uno y otro efecto y no necesariamente es lo que tú estás buscando. Aquí lo que tendrías que es invertir tiempo en el prompt para generar estos efectos y así conseguir el resultado que tú estás buscando. Se me hace una función bastante interesante. Finalmente, para terminar este programa, te voy a mostrar la última función, que es con la que inicié el programa. Le voy a dejar aquí en esto que se llama Dubbing Studio, que quiere decir la traducción. Y aquí te está diciendo que te puede servir para redes sociales, para entretenimiento, para mercadotecnia o para educación. Yo le voy a escribir aquí simplemente prueba. Prueba aquí. Le voy a decir que me detecte el lenguaje original y que me lo traduzca. Vamos a traducirlo, ¿te parece al hindi? Me parece una buena idea. Vamos a hacerlo así. Y ahora lo que necesito es subir el video. Aquí yo ya tengo preparado un archivo que es el mismo que utilicé y está en español. Óyelo. Qué bueno que me acompañas en un programa más de inteligencia artificial. Bueno. Esto es lo que vamos a traducir. Ya está seleccionado, ya le puse el nombre, le pido que detecte, que me lo cree en hindi. Y lo único que tengo que hacer es darle crear. Y me va a costar 172 créditos. Voy a darle crear. Esto tarda un poco, la realidad es que sí es una función muy difícil. La verdad es que esto se va a tardar porque primero tiene que doblar la voz, después tiene que traducir el texto y después tiene que crear el instinct. Esto es una función muy difícil. Ahí lo estamos viendo. Aquí dice que está separando la voz del texto. Y te digo, nada de esto es sencillo, porque son funciones muy complicadas que tiene que hacer el sistema. Te muestro nuevamente la pantalla. Aquí sigue en la parte de separando. Aquí ya transcribiendo y ya lo está terminando. Está traduciendo y ya está finalizando el proyecto. Vamos a verlo. Allá está terminado. Aquí yo tengo 3 opciones: quitarlo, descargarlo o verlo. Voy a verlo. Lo voy a descargar para que se vea todavía mejor el efecto. Aquí está ya. Ahí está. Me parece un resultado muy interesante. Verdaderamente lo hizo en muy poco tiempo, pero sobre todo es una función muy complicada. Insisto, clona tu voz, traduce el texto y después hace el lip sync, es decir, sincroniza tus labios con el nuevo texto. Son 3 funciones muy complejas, las hace automáticamente la inteligencia artificial y a mí se me hace, sin duda alguna, un gran logro de Eleven Labs, que es pionera en toda esta parte de la creación de texto a diálogo y que sin duda alguna sigue creando nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones que logran sorprender. Y esta es la manera en la que podemos trabajar texto a voz.
Agradezco mucho tu compañía en este capítulo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Inteligencia artificial para todos.